Pues en este contexto mundial, ¿verdad? Que vivimos, que no es nada sencillo y tiene sus particularidades, pues cada país también tiene las suyas, ¿no? Y Nicaragua, pues ni qué decir, ¿no? Desde hace, pues ya casi 20 años, desde 2007, pues vive un régimen que se ha caracterizado por, pues, querer cooptar, pues todos los nichos de poder. Y en ese sentido me gustaría, Héctor, además te reitero de saludarte, ¿cómo ves tú el contexto que vive tu país, pues bajo esta perspectiva que te acabo de dibujar? Bueno, muchas gracias Enrique por la oportunidad de platicar sobre la situación en Nicaragua. Hay que decir que a partir que Ortega llega a la presidencia de la República en el año 2007, inició un proceso gradual de concentración de poder y de desmontaje de la institucionalidad democrática que se había establecido en Nicaragua en medio de muchas dificultades entre el 90 y el 2006. Este proceso de concentración de poder y de desmontaje de la institucionalidad democrática apuntaba claramente desde un inicio, y así lo advertimos, al establecimiento de un régimen autoritario, de un régimen dinástico. Y Ortega, entre otras cosas, pues cooptó el poder electoral y por supuesto el poder judicial, y gradualmente, pero también lo logró, cooptó la Asamblea Nacional, el poder legislativo. Y esto es lo que le ha permitido, lo que le permitió ser reelecto en el 2009, por ejemplo, que hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde, en contradicción con lo que decía entonces la Constitución política, él pudo participar en las elecciones. Y luego, ya de manera más descarada, se ha mantenido en el poder, ha sido reelecto mediante fraudes electorales o farsas electorales. En el 2014, mediando ese control sobre estos otros poderes del Estado, Ortega hizo una reforma constitucional bastante profunda que le permitió restablecer en Nicaragua la posibilidad que el presidente sea reelecto indefinidamente. En el 2018 estalló una crisis que tuvo sus orígenes en razones socioeconómicas. El vaso que derramó, la gota que derramó el vaso de agua fue una reforma al sistema de pensiones que despojaba de derechos adquiridos a los jubilados, aumentaba las cuotas, en fin. Y eso provocó un estallido social y político generalizado en todo el país. Pero la verdad es que fue un estallido, una reacción, expresión de un hartazgo frente a todo lo que había pasado desde el 2007 hasta esa fecha, el 2018. Me refiero a las farsas electorales, a los fraudes electorales, a la represión, a la conculcación de libertades, etc. Y bueno, a partir del 2018, Ortega, según han constatado los grupos especialistas de derechos humanos, ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y del 18 a la fecha, ya vamos para 7 años, ha afianzado un sistema totalitario que se sustenta en la represión. Condenado, rechazado por la comunidad internacional democrática, Ortega ha optado por afianzar sus alianzas con Rusia, con China, con Irán. Pese a que, en términos comerciales, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, el principal socio comercial de Nicaragua. Yo inscribo esto de Ortega, esta deriva autoritaria, totalitaria, en esta oleada autoritaria, populista, a veces con disfraz de izquierda, a veces
sin tapujos de derecha, pero que al final coinciden en arrebatar derechos conquistados, esa oleada de autoritarismo que hay en el mundo y en la región latinoamericana también. La semana pasada, la dictadura hizo aprobar ya de manera definitiva una nueva constitución política. Si bien la disfrazan de reforma parcial a la que estaba vigente, la verdad es que es total, porque modifica o elimina el 93% de los artículos y modifica el sistema político de Nicaragua. Establece lo que ahora llaman una copresidencia, en la que estarán Ortega y la Murillo. Elimina la división de los poderes del Estado y lo que hasta ahora fue el poder legislativo, el judicial, el electoral, pasan a ser órganos del Estado bajo la coordinación de la copresidencia. Y eliminan la elección de vicepresidencia, que pasarán a ser designados. Con esto, la dictadura está haciendo tres cosas. Lo primero es que está legalizando ahora a rango constitucional lo que desde el 2018 han venido haciendo, y es conculcar las libertades, impedir el ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de organización, todas las libertades ciudadanas. Están legalizando el poder que Rosario Murillo ha venido ejerciendo, pero además están estableciendo una ruta de la sucesión dinástica. Daniel Ortega ya es un hombre casi octogenario, se dice que padece serios problemas de salud, y la aspiración de la Murillo siempre ha sido ser la sucesora de Ortega. En sus cuentas, con esta reforma constitucional en la que ella ahora es copresidenta, quedaría resuelto. Si bien podría estar resuelto desde el punto de vista legal, estará por verse desde el punto de vista político si eso funciona. Pero lo otro que han hecho, y es lo tercero, es que con esta constitución nueva, al cambiar el modelo político, cambiar el periodo para el que son electas las autoridades nacionales, establecen un nuevo marco legal constitucional para el futuro, desde ya para el futuro, que en cualquier caso deberá ser revertido por la fuerza democrática cuando se logre la transición democrática. Nosotros hemos dicho que esta reforma, que se llama parcial, pero que es total, en verdad es un golpe de Estado, porque la Asamblea Nacional no fue electa con misión constituyente, fue electa para legislación ordinaria, primero, y está haciendo una nueva constitución. Lo segundo es que está prolongando el periodo de la Murillo y de Ortega hasta el 2027, y además los designa copresidentes. En un ejercicio electoral, el soberano elige en virtud de tres cosas: el cargo, la responsabilidad, las personas que lo van a ocupar y el tiempo que van a ocupar ese cargo. Pero aquí están haciendo, en medio de la barbaridad jurídica, otra gran barbaridad, es la aplicación retroactiva de una reforma constitucional. Han legalizado un Estado totalitario y dinástico. Oiga, pues sí, la verdad es que, como bien lo platica y como se ha visto en otros países de la región y del mundo, pues hay estos regímenes, pero dijo algo importante, que esto pudiera restablecerse una vez que venga un cambio democrático, si no me equivoco, ¿no? Un restablecimiento democrático. ¿Se ve muy lejano eso para Nicaragua actualmente? Un restablecimiento democrático con todas estas reformas que, pues, lo que justamente buscan es eso, impedir que haya democracia. Nosotros trabajamos, luchamos para que esa transición democrática sea lo más pronto posible. Creo que hay dos factores importantes.
y es que la dictadura, pese a todo, no ha podido destruir la resistencia que hace el pueblo nicaragüense. Y por eso, cada cierto periodo, la última fue en finales de noviembre, diciembre, ciertas escaladas represivas. Encarcela gente, destierra, desnacionaliza a 454 ciudadanos nicaragüenses, nos ha despojado de la nacionalidad. En fin, mantiene un estado de terror, pero a pesar de eso no ha podido destruir la resistencia. Lo segundo es que esta deriva autoritaria, totalitaria del régimen ha provocado dentro de sus propias filas erosiones, purgas, persecución interna, y a veces no se sabe todo por la opacidad de la información en Nicaragua. Pero ilustro, en octubre del 2022, por órdenes de Rosario Murillo y Daniel Ortega, el hasta entonces Poder Judicial, yo digo el aparato judicial, y en particular la Corte Suprema de Justicia, fue tomada militarmente. La mayoría de los magistrados fueron destituidos. La propia presidenta nominal, y digo nominal porque está en su casa, de la Corte Suprema de Justicia, fue destituida. La semana pasada destituyeron y lo mandaron para su casa al que tenía el cargo de vicepresidente y que era el operador político de Ortega en el aparato judicial. Más de 1.500 funcionarios del Poder Judicial fueron despedidos. Muchos de ellos tuvieron que salir del país. Y, por ejemplo, hace 2 días se conoció que el comisionado general de la policía, con funciones de ministro asesor de seguridad, Horacio Rocha, que estuvo a cargo, entre otros operativos del aparato judicial, fue mandado también a su casa y está siendo investigado, interrogado por la Dirección de Auxilio Judicial, y fue destituido de su cargo. Fue conocido que el general Humberto Ortega, general en retiro, hermano de Daniel Ortega, fue encarcelado y murió estando preso en un hospital. El propio hermano de Daniel Ortega, porque hizo unas declaraciones en las que nosotros coincidimos al decir que Rosario Murillo no es garantía de la sucesión, porque ella no reúne los méritos, obviamente, pero por sobre todas las cosas, no es un factor de cohesión dentro del orteguismo. No tiene la autoridad que podría tener Daniel Ortega. Y una vez faltando Ortega, pues seguramente van a saltar quienes se le revelen. Y ahí se abriría una ventana de oportunidad para ese restablecimiento democrático. Sí, seguramente, claro, porque eso, esa erosión probablemente dinamite la propia cohesión del régimen. Ahora bien, nosotros, si bien eso es un escenario probable, no estamos trabajando en función de que si eso ocurra o no. De todas maneras, estamos organizando a la ciudadanía, manteniendo la denuncia internacional, que es el otro factor. La erosión, la resistencia y el factor internacional. ¿En eso consiste su agenda como resistencia desde el exilio, en esos 3 factores, o en qué consiste la agenda? Hay muchos más, pero usted me mencionaba cuáles serían las posibilidades de la transición democrática en Nicaragua y cuándo podríamos esperar. Entonces yo le refería estos 3 factores: la erosión que sufre, segundo, la resistencia que organizamos y desarrollamos, y el tercero es el factor internacional. La dictadura está repudiada a nivel internacional. La comunidad democrática internacional ha demandado desde hace mucho tiempo el respeto a los derechos humanos, que se garantice una transición democrática en Nicaragua. Hace pocos minutos el secretario de Estado Marco Rubio dijo en Costa Rica que la dictadura de los Ortega Murillo es enemiga de la humanidad, que ha desatado una persecución
a la Iglesia Católica en particular, obvia, evidente, que ha llevado al exilio, al destierro a varios obispos, prácticamente al cierre de varias diócesis. Entonces, este factor internacional, si bien también para nosotros es complementario, aunque fundamental, es un factor que influye mucho. Está por verse, pues, el futuro de que podrían adoptar Estados Unidos, que no voy a negar que tiene una influencia en los destinos como en el marco regional y mundial, pero la Unión Europea ha mantenido una posición consistente de demanda. Y en medio de este mundo caótico y convulsionado por la guerra de Ucrania, por la crisis en Gaza, etcétera, la comunidad internacional no ha dejado de prestar atención a Nicaragua. Hay decenas de funcionarios del régimen sancionados. Es clara la alianza de Ortega con Rusia, con China, y bien sabemos pues que esos elementos están siendo considerados. Pero hay otro elemento que quiero mencionar, y es el tema de seguridad. Al ser un aliado de Rusia, también al ser un aliado de Irán, y se ha conocido de alianza del régimen con grupos terroristas, pues es algo que debe preocupar a la región. Claro. Y oiga, y justamente en estas alianzas y en este ámbito internacional, ¿cómo pinta, según su juicio, su perspectiva, esta pues situación que vive pues todo el continente con la llegada de Donald Trump al poder? Porque justamente una de sus preocupaciones es el tema de la seguridad, y tiene que ver mucho con Rusia, con China, en el tema económico. Y usted me acaba de decir también que Estados Unidos es de los principales socios comerciales de Nicaragua. ¿Qué tendría que hacer en este caso, bajo su perspectiva, el régimen de Ortega para hacer frente a eso? Y le repito, si esto eventualmente también pudiera representar una ventana para que eventualmente su régimen caiga. Primero, en relación a las consecuencias de las políticas de la administración Trump, yo quiero decir que a raíz del 2018, más del 10% de la población nicaragüense ha emigrado. Y su principal destino ha sido Estados Unidos. Por eso se estableció el parole, por eso había una gran presión de migrantes nicaragüenses en la frontera sur de los Estados Unidos. Y ese disparo que hubo en la migración a partir de 2018, que como digo alcanza más del 10% del total de la población nicaragüense, tiene una causa muy clara, y son las condiciones de inseguridad política, de represión y sus consecuencias económicas y sociales en Nicaragua. Dicho de otra manera, el orteguismo ha impulsado, ha obligado esta migración. Pero de otra parte, el mismo orteguismo se ve beneficiada la economía de Nicaragua por las remesas. El año pasado significaron más de 5.000 millones de dólares, que es un altísimo porcentaje del Producto Interno Bruto. Ahora, las políticas de la administración Trump tienen en estado de angustia, de aleluya, es un drama realmente lo que están viviendo decenas de miles de nicaragüenses en los Estados Unidos. Y Ortega no ha hecho lo posible por decirles vamos a recibirlos, por el contrario, ha sido a causa suya que se han ido. Entonces nosotros hemos hecho saber a la administración Trump que la situación de Nicaragua tiene sus orígenes, la migración de Nicaragua tiene sus orígenes en razones políticas, en las razones de existencia de una dictadura, y que esperamos que haya una comprensión de esto. Sabemos que es difícil porque ellos tienen una política general, no particular. Lo segundo es que desde hace muchos años, prácticamente desde el 2018, en Estados Unidos hay un consenso bipartidario
sobre Nicaragua. Y ambos partidos, demócratas y republicanos, han coincidido en que en Nicaragua es necesario el tránsito a la democracia, que en Nicaragua es necesario establecer el respeto a los derechos humanos y que es necesario que Nicaragua deje de ser un peligro a la seguridad regional. Por ese consenso bipartidario se han aprobado varias leyes en el Senado y en la Cámara de Representantes exigiendo a Nicaragua que cumpla eso. Y también hay que decir, los Estados Unidos, al igual que otros países en los foros internacionales, ha mantenido esta demanda. Ahora, la semana pasada, el asesor para el delegado del presidente Trump para América Latina anunció que ellos estarían considerando la permanencia de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Dominicana y los Estados Unidos. Porque bueno, ese tratado también tiene cláusulas atingentes al tema de derechos humanos y democracia. Pero en cualquier caso, las consecuencias que pueda haber de esta decisión que muy probablemente tomen los Estados Unidos es una responsabilidad de Ortega. Nosotros lo que hemos dicho a la administración es: esperamos que se mantenga el consenso bipartidario sobre Nicaragua con las demandas ya conocidas y esperamos que se mantenga, repito, y nosotros pues apreciamos el acompañamiento que los Estados Unidos pueda dar, como apreciamos el acompañamiento que ha venido dando en los últimos años, y también el acompañamiento que ha dado la Unión Europea y varios países de manera particular. Claro, mire, se lo pregunto por lo siguiente, porque mire, acá en México, justamente Donald Trump acaba de mencionar hace unos días a los cárteles del crimen de la droga como grupos terroristas. Incluso hizo serios señalamientos sobre el gobierno de México que está ligado con el crimen organizado. Y en ese sentido, pues se han planteado especulaciones, incluso intervencionistas hacia nuestro país. Y en ese marco y guardando las diferencias entre México y Nicaragua, ¿existiría también esa preocupación para Nicaragua, o de qué manera ve usted que Estados Unidos debería participar o involucrarse con el tema nicaragüense? ¿Solamente con acompañamiento, o ve eventual que se pueda también dar una mención a los grupos criminales de Nicaragua como terroristas, y que eso implique otras situaciones entre Nicaragua y Estados Unidos? ¿Cómo ve? Bueno, para mí las declaraciones que dio hace un par de horas el secretario de Estado al decir que el régimen de Ortega es enemiga de la humanidad tiene mucha significancia, ¿no? Dado quien lo dice. Yo no voy a aconsejar a la administración Trump si tiene que calificar o no al régimen de Ortega de tal o cual manera. Lo que está claro es que hay dictámenes del grupo de expertos independientes en el 2018, del grupo de expertos en recursos humanos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dicen se han cometido crímenes de lesa humanidad. Eso está garantizado, ratificado. Eso está constatado, hay prueba documental, testimonial, etcétera. Y esos son instrumentos que están allí. En Argentina hay una causa abierta contra Ortega por delitos de lesa humanidad. De tal forma que hay suficientes argumentos como para que Ortega sea enjuiciado internacionalmente. Ahora, el punto es que Nicaragua no es suscriptora del Tratado de Roma, del Estatuto de Roma, y por lo tanto desconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces, la comunidad internacional la comunidad internacional tiene una responsabilidad de lo que pasa en Nicaragua. El tema de la defensa de los derechos humanos no está circunscrito a las fronteras nacionales de ningún Estado. Ahora, ¿qué va a hacer Ortega? Es la otra pregunta frente a las posibles presiones que reciba de Trump. Ortega bien puede acomodarse, lo digo en serio. En la primera administración,
que ya estaba Ortega en Nicaragua, la primera administración de Trump, él se prestó al juego de ser un valladar en los flujos migratorios. Y en tanto le era funcional a la administración Trump y a la política, a la administración Trump 1, pues a pesar de las denuncias que ya hacíamos sobre derechos humanos y demás, los Estados Unidos en ese momento, en particular la administración, pues casi que volvió a dar para otro lado, ¿no? De tal forma que nosotros creemos que la comunidad internacional debe jugar un papel importante, porque hay otro elemento. Mire, a veces los países no tienen, si bien tienen en las instancias de los derechos humanos, en el Consejo del Permanente de la OEA, una actitud de denuncia a lo que pasa en Nicaragua y demanda restitución de derechos humanos y democracia, cuando llega a los organismos financieros internacionales, ese discurso lo soslaya. Nosotros lo que estamos planteando, no solo a los Estados Unidos, recientemente lo hemos dicho en el Parlamento Europeo, se necesita que los países, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, todos, condicionen a Ortega el desembolso de recursos financieros y que lo condicionen con el respeto a los derechos humanos. Porque fondos que se destinan a Nicaragua en este momento son fondos que ayudan a financiar la represión. Y a la Unión Europea le hemos dicho, el acuerdo de asociación tiene como su primera cláusula el compromiso de los Estados partes a respetar los derechos humanos y los estándares de la democracia. Entonces no es posible que estén financiando, destinando recursos financieros a la dictadura sin preguntarles, sin fiscalizarlo. Y eso es absolutamente válido para los Estados Unidos también. Le pedimos a los estados una actitud consecuente en los organismos financieros internacionales. Claro. Sin embargo, eso también pudiera parecer no tan fácil dada esta ola, ¿no?, de gobiernos populistas y disfrazados de izquierda que hay tanto en el continente como en otras partes del mundo. Y en ese sentido, también con los otros gobiernos, me gustaría preguntarle... Creo que sí, por el contrario, lo pone sobre la agenda, porque los países que reivindican la democracia, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, son al mismo tiempo los que más influyen en las instituciones financieras internacionales. Entonces, tener en cuenta el parámetro de derechos humanos, democracia, es lo que nosotros les pedimos. Por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que hasta hace año y pico estuvo presidido por Dante Mossi, un aliado de la dictadura, se había convertido en la caja chica de la dictadura. Y hay países que son socios extrarregionales del BCE, como España, como Alemania, a quienes les dijimos no pueden pasar esas cosas sin que pasen el filtro del examen democrático de los derechos humanos. Entonces, yo creo que más bien la existencia de regímenes autoritarios obliga a que las instituciones financieras asuman este compromiso. Bueno, parcialmente me respondió lo que le iba a preguntar. ¿Qué serían las señales que deberían ver otros países, otros gobiernos en lo que ha pasado con Nicaragua para no repetir lo que ha pasado con su país? Parcialmente me lo dijo, ¿no? Esta existencia de los regímenes, pero algunas señales que diga usted de alerta para que otros países no tuvieran que pasar lo que pasa ahora en Nicaragua. Bueno, yo creo que es indispensable que la ciudadanía esté vigilante acerca del comportamiento de los gobernantes en cuanto al respeto de la democracia y que se preserve la independencia de los poderes. Las dictaduras normalmente empiezan intentando tomarse el aparato judicial, ¿verdad?, poniéndolo a su servicio, cuando hay intereses de establecer regímenes continuistas
o claramente dictadura. Pero hay otro elemento que yo quiero mencionar. Vea, Ortega no vino de Marte. Ortega estuvo fuera del poder desde el 90 hasta el 2006. Y en ese periodo, esos 16 años, si bien hubo un esfuerzo exitoso en gran parte por establecer la institucionalidad democrática, el costo de los ajustes económicos fue enorme y muchos gobiernos no pusieron atención a que lograr una macroeconomía sana implicaba el aumento de la pobreza, la disminución de los beneficios sociales de la población. Y esa es una experiencia que hay que tener en cuenta ahora y el futuro. Ajustes económicos son necesarios muchas veces, pero no pueden hacer a costa de los derechos de los ciudadanos. Porque entonces, bueno, ese es un elemento. Y el otro elemento es la corrupción. Ciertamente la democracia permite una lucha más efectiva contra la corrupción, pero tampoco los gobiernos democráticos son inmunes. Y la corrupción significa sacar dinero del erario que se va a los bolsillos privados. Como leí alguna vez, no es cosa que el dinero desaparece, el dinero cambia de mano. Y eso que deja de estar en el erario no va a beneficio social, sino que va al beneficio de algunos cuantos. Y estos elementos, el costo social de los ajustes económicos, la corrupción, la población la castiga. Y en muchos casos la castiga de manera equivocada, eligiendo líderes populistas. Y entonces después se establecen. A mí me decía un amigo argentino, hubo cosas que fueron advertidas, que estaban ocurriendo antes de Milei, que se inscribe en esta ola autoritaria, creo yo, que también está despojando de derecha. Entonces las fuerzas democráticas, las fuerzas progresistas tienen que estar atentas a estos casos, a estos fenómenos, para defender la democracia. Yo siempre digo, en América Latina no solo se trata de conquistar la democracia, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba. Se trata de defenderla activamente frente a estas oleadas autoritarias, que a veces pasan desapercibidas. En El Salvador, obviamente, hay una oleada autoritaria. También cambiaron la Constitución. Pues quedará ahí para la reflexión. Esa es lo que yo podría decir sobre la base de nuestra experiencia. Bueno, y que también pues puede eso reflejarse en cualquier otro lugar del continente, ¿no? Y que pues ejemplos hay varios, ¿no? Pues le agradezco mucho su tiempo. No sé si usted quiera agregar algo más a la charla, pues ya estaré yo compartiéndola de manera puntual. Y, no, bueno, solamente muchas gracias y desearle éxito en esta nueva empresa. Muchas gracias. Un gusto saludarle y un abrazo solidario desde México hasta Costa Rica, si no me equivoco está. Así es. Gracias, Enrique. Gracias, Irán. Hasta pronto.